Hola, muy buenos días. Quiero dejarte con este pequeño mensaje y le he puesto la tarea para Tito. Pablo junto con Tito han anunciado el Evangelio y muchas personas se han convertido a Cristo. Pablo lo deja para organizar a la iglesia y establecer un buen liderazgo. Nuestra lectura está en esta carta que escribe el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, y vamos a ver los versos 5 al 7. Dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como lo indiqué. En la versión 60 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras anciano. Tanto Pablo como Tito han encontrado un gran número de creyentes, pero necesita que Tito termine la labor que inició Pablo, y le está diciendo: necesitas corregir lo deficiente y establecer ancianos para cada ciudad. La isla de Creta era una de las ciudades grandes e importantes de esa época. Antes de formar parte del Imperio Romano, era un gobierno independiente con varias ciudades. Pablo le indica que debe terminar este trabajo. Un buen liderazgo y una sana enseñanza de la palabra de Dios va a corregir las deficiencias en la vida espiritual de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, les dice: ustedes recibieron la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios, y no como la palabra del hombre. Y muchas veces encontramos tropiezo porque tenemos tantas objeciones al mensajero y descuidamos el mensaje. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, debemos poner atención al mensaje y dejar a un lado la humanidad del mensajero. Dice la Biblia que eso dio buenos resultados en sus vidas. Cuando nosotros le damos importancia a la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva, es eficaz y dice que puede desmenuzar todo lo que somos. La palabra de Dios nos salva, la palabra de Dios nos restaura, nos sana, la palabra de Dios nos libera. Jesús dijo esto en Juan capítulo 6, verso 63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El apóstol Pablo solo menciona establecer ancianos. La palabra anciano se usa generalmente en el Nuevo Testamento y mayormente describiendo la madurez necesaria en los líderes. La tarea que tenía Tito no era fácil. Necesitaba nombrar ancianos y establecerlos en cada ciudad. Tenía que basarse en ciertas cualidades. No dependía de su popularidad, no eran elegidos por votación o simpatía, no eran elegidos estos ancianos por autopromocionarse ni por tener una posición en la ciudad o una economía estable, y tampoco era por tener un don súper espiritual. Los versos siguientes describen estos requisitos y dice el verso 6 y verso 7: el anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano, verso 7, es un administrador de la casa de Dios. Qué interesante Pablo cómo pone estos requisitos. Es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Estos requisitos son muy similares a lo que Pablo le escribe a Timoteo para la iglesia de Éfeso. Gran parte de estas cualidades no tienen que ver con sus habilidades en particular o con un conocimiento. Desde luego es importante conocer la palabra de Dios, sino más bien es con el carácter de la persona. La vida de una persona y sus relaciones es una ventana abierta para ver su carácter. Recuerda, la Biblia dice que comenzó una buena obra en nosotros y la va a terminar, y nosotros tenemos que parecernos cada vez más a Cristo. Por eso el apóstol Pablo deja estos requisitos que tienen que ver más con el carácter de la persona que con las habilidades o con los dones. Una persona que no tiene carácter pero tiene un don espiritual se va a dejar llevar por ese don y nunca va a trabajar en su interior y en esas deficiencias que necesita corregir.
quiero dejarte con este versículo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Ciertamente, son palabras de Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Permanecer en Cristo tiene que ver con dos cosas muy importantes. Número 1 es conocerlo, tener una relación personal cercana con Él. Y número 2 es imitarlo, seguir sus pasos. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga.